ejemplo ahora diciendo que el tipo de partículas que el plasma aporta y que no se filtran son partículas cuyo peso molecular excede los 5.500 Dalton. Esta franjita en rosado con una sustancia que se llama inulina, polisacárido tenido de un alga, separa como el tamaño a partir del cual no se filtran otras partículas grandes del plasma, ni mioglobina, ni albúmina, ni hemoglobina, ni nada. No se deben filtrar, y por eso cuando ustedes miran estas partículas, mioglobina, albúmina y hemoglobina, decimos son proteínas. Lo que se filtra son partículas pequeñas, azúcares, urea, agua, electrolitos, y por eso lo que queda en la cápsula de Bowman lo llamamos filtrado libre de proteínas. Para las características de la membrana, a partir de la inulina no debe haber mayor cantidad de partículas, de macropartículas en la cápsula de Bowman. Se puede representar también por la relación de concentraciones en el filtrado y en el plasma. Todo lo que sea 1 significa que la concentración en lo que se filtra y en el plasma es igual. Lo que va disminuyendo de 1 significa que ya no pasa, casi no pasa. Y por eso uno dice, en la orina no debe encontrar proteína. Y si se encuentra proteína, probablemente es que el filtro está dañado, está con huecos muy grandes y se está saliendo. Y eso pues, obviamente no es normal. Hablamos entonces de que la tasa de filtración glomerular tiene que ver con la permeabilidad hidráulica, el aura de superficie y los gradientes de presión. Si es una tasa, la hacemos con referencia al tiempo. Tantos mililitros por minuto de plasma filtrado. Y los gradientes de presión podemos verlos en términos de la presión misma del líquido que la arteriola aferente presenta a los glomérulos capilares, ¿verdad? La presión derivada de la hemodinámica renal y del efecto oncótico que puedan tener las proteínas del plasma, que en general absorben agua, frenan la salida de agua a través de los poros. Si la cápsula de Bowman no tiene macropartículas, la cápsula de Bowman no contiene presión oncótica. Pues digamos que en ese sentido será solo la presión oncótica capilar, el capilar glomerular. Y poco a poco la ecuación escrita se va transformando en las formas que normalmente identificamos en los libros. ¿Cuáles son esas presiones de filtración? Si la presión en la aorta es de 100 milímetros de mercurio, a través del paso por la arteriola aferente, la presión cae a 40, 45 milímetros de mercurio, 50 milímetros de mercurio. Y esa es la fuerza o presión hidrostática con la cual fluye la sangre entre los capilares porosos del glomérulo. Esta es la presión hidrostática. En el texto de Silverton escriben, por ejemplo, 55 milímetros de mercurio.
El recipiente donde se recoge el filtrado, la cápsula de Bowman, contiene líquido y ese líquido hace efecto de presión frenando la fuerza del líquido por filtrarse. ¿Cuánto es eso? Alrededor de unos 15 o 20 milímetros de mercurio. Y las proteínas plasmáticas que hacen efecto oncótico, esa fuerza oncótica se expresa también como milímetros de mercurio. Y para una concentración de proteína normal del plasma, por ejemplo humano, entre 7 y 8 gramos por decilitro, la presión oncótica está alrededor de 27, 30 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que la presión hidrostática, la fuerza de entrega de la sangre anterior aferente, se va a ver contrarrestada por la presión oncótica y la presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman. Son las tres presiones que juegan para definir mecánicamente la cantidad de la filtración glomerular. Con los números que aparecen en el ejemplo, si son 55 milímetros de mercurio la presión hidrostática en el capilar glomerular, menos 30 milímetros de mercurio de presión oncótica, ya nos quedarían 25, menos 15 de presión hidrostática del líquido dentro de la cápsula de Bowman, la presión neta de filtración es apenas de 10 milímetros de mercurio. 55, menos 30, menos 15. Se puede ir a un detalle adicional. Recuerden ustedes que la concentración de cualquier soluto, de cualquier solución, es cantidad de soluto sobre volumen de líquido. Las proteínas del plasma, cuando entran a los capilares glomerulares, el agua empieza a salirse y la proteína se queda dentro. Por lo tanto, la proteína se va concentrando un poquito. Por ejemplo, entran con una concentración de 7 gramos por decilitro. Y a medida que se sale el agüita del plasma, dentro del capilar la proteína va adquiriendo una concentración un poquito mayor, por ejemplo 8 gramos por decilitro. Esa pequeña diferencia hace que al comienzo del capilar glomerular la presión oncótica pueda ser 26 o 27, pero al final del capilar la presión oncótica es, por ejemplo, 30. Y eso es lo que muestra esta gráfica, en donde se ve cómo la presión oncótica dentro de los capilares glomerulares va aumentando, y ese aumento de la presión oncótica es lo que va, en cierto modo, a frenar la salida adicional de líquido hacia la cápsula de Bowman, a disminuir la presión neta de filtración. Estas imágenes son del texto de Borón, donde también, por supuesto, se explica con detalle este proceso de la filtración glomerular, de la mecánica de la filtración glomerular. Toma como modelo de explicación lo que conocimos hace unas semanas como el principio de Stalling de la filtración capilar. Se aplica también a los capilares glomerulares, así como se aplica a los capilares tisulares, periféricos o pulmonares. Pero vamos a ver la imagen en otro contexto, para otro tipo de explicación de la regulación de esa filtración glomerular. Noten aquí, se dibuja la arteriola aferente. Estos turupitos representan los esfínteres, los capilares glomerulares, la arteriola eferente, con su músculo liso regulado. Y utiliza otros de los números que se pueden encontrar en los diferentes textos para hablar de estas presiones. Por ejemplo,
ejemplo, presión hidrostática glomerular 60, presión coroidosmótica 32, y miren que le ponen la fecha en sentido contrario a la hidrostática, y presión en la cápsula de Bowman 18. Así, la presión neta de filtración vuelve a estar en el orden de esos 10 a 15 milímetros de mercurio. Presión neta de filtración. Pero piensen lo que puede pasar si desde el punto de vista fisiológico los vasos aferentes o eferentes sufren constricción o dilatación. Eso va a afectar las presiones de filtración. Por ejemplo, dentro del contexto normal, y esto es tomado del texto de Fisiología de Bander, si la presión por arteriola aferente es de 100 milímetros de mercurio, la presión en los capilares de 50, la presión en la arteriola eferente de 25 milímetros de mercurio. Es lo que queda de la presión del líquido que va a fluir hacia los capilares periturbulares. Y eso determina esta cantidad de filtración, tamaño de la flechita roja. Miremoslo así. Si hay un estímulo que genere vasoconstricción en la arteriola aferente, quiere decir que pasa menos plasma con menos fuerza al glomérulo. Por lo tanto, va a disminuir la presión neta de filtración, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Y recuerden, el filtrado glomerular es lo que se va a volver orina. Por así decir, cuando hay vasoconstricción de la arteriola aferente, que hemodinámicamente decimos aumenta la resistencia en esa arteriola, habrá una disminución en la filtración glomerular y una disminución en la producción de orina. El dibujito es fácil, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿Y qué va a pasar en los vasos eferentes y periturbulares? Va a bajar el flujo sanguíneo renal, con todo lo que eso puede implicar para efectos de la disponibilidad de oxígeno y sustratos para los túbulos renales. ¿Qué pasa si se cierra la arteriola eferente? Si hay vasoconstricción de la arteriola eferente. Como ilustra el dibujo, suponemos que la fuerza, que la presión con que viene de la arteria renal a la arteriola eferente se mantiene, es normal. Pero ahora tenemos la obstrucción, el aumento de la resistencia en la arteriola eferente. ¿Qué va a pasar? Que hacia atrás aumenta la presión, en el glomérulo aumenta la presión y por lo tanto vamos a tener un aumento de la tasa de filtración glomerular, aumento de la producción de filtrado a la cápsula de Bowman. Pero como está vasoconstreñida la arteriola eferente, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo a los capilares periturbulares? Va a disminuir. En el caso del glomérulo renal, es un sitio donde puede haber un control, digamos, no simultáneo, o mejor, no igual, tanto del lado arterial como del lado arterial eferente como del lado eferente. Puede haber controles independientes. Y si tenemos estímulos capaces de generar vasoconstricción aferente y eferente, pues ¿qué va a pasar con la filtración glomerular? Pues obvio que va a disminuir. Con disminución adicional del flujo sanguíneo renal. Ahora están en vasoconstricción las dos arteriolas.
se produce menos filtrado glomerular, pero también sigue habiendo problemas de perfusión a los túbulos. La resistencia referente aumenta la filtración. En este momento la filtración aumenta también la presión, por supuesto, o sea, aumenta básicamente las proteínas ahí, y el aumento de las proteínas no disminuye la filtración. Ahí mismo. ¿En qué caso? En el caso de que aumente la resistencia referente. No, hay sí, más filtración, no. va a haber más proteínas y va a frenar inmediatamente el filtrado, ¿no? Pues tanto como inmediatamente Pues, no, pero sí aumenta la presión oncótica un poco más en las condiciones, llamemos, normales. Claro que sí. Esto de disminución del flujo sanguíneo renal, disminución del flujo de irrigación a los túbulos, es bien importante porque los túbulos con sus capilares peritubulares es hacia donde va a haber reabsorción o secreción de sustancias. Esta disminución del flujo sanguíneo hay que tenerla en cuenta. ¿Qué factores están promoviendo sistemas de vasoconstricción o de vasodilatación? Se conocen mediadores vasoconstrictores, sistema nervioso simpático, que llega al músculo liso de las arteriolas aferentes y eferentes con mayor intensidad, con mayor densidad a la arteriola aferente. El sistema de renina-angiotensina, la angiotensina 2, que llega por la vía sanguínea o que se produce ahí mismo en el tejido renal, la aldosterona y la hormona antidiurética, cuyo otro nombre es por eso perfecto. También tiene efectos sobre el sistema de filtración renal, no solo sobre la reabsorción de agua del túbulo colector, sino también por el efecto vasoconstrictor a nivel de las arteriolas que modulan la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es la consecuencia de los sistemas vasoconstrictores? Disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la tasa de filtración glomerular, disminución en la producción y eliminación de orina y disminución en la excreción de sodio. Sobre todo, explicándolo, por ejemplo, a través del eje renina-angiotensina y el efecto de la aldosterona. ¿Qué promueve lo contrario? ¿Qué sistemas de vasodilatación existen? Prostaglandinas producidas allí en las células mesangiales y que favorecen la vasodilatación de la arteriola aferente y eferente. En cierto modo, las prostaglandinas son moduladoras del bienestar de los capilares peritubulares. Ustedes saben que hay sustancias capaces de inhibir la producción de prostaglandinas. ¿Recuerdan algunas? Todas las sustancias que se conocen como analgésicos de tipo Aines, empezando por ácido acetilsalicílico y pasando a muchos fenos, ibuprofeno, ketoprofeno. Y esos medicamentos, que si bien es cierto son posiblemente necesarios para quitar el dolor, no son inocuos para el riñón. Pueden dañar el riñón al promover o al perder la capacidad de vasodilatación. La arteriola eferente se puede quedar en vasoconstricción, lo cual hace que los túbulos se dañen por hipoxia, por isquemia, se entra en falla renal. A las personas en condición de estrés por trauma, por hemorragia, en situaciones de posoperatorios, cuando el organismo está fundamentalmente en la intención de sobrevivir,
los médicos con mucha frecuencia ordenan, voy a decir ordenamos, pero no ordenan, AINES, ketoprofeno, ibuprofeno. Claro, en la buena intención de quitar el dolor, pero sin pensar en que en ese momento de estrés, por lo menos las primeras 24 o 48 horas, mientras el organismo se ajusta, saliendo de los medicamentos anestésicos, saliendo del trauma mismo, recuperando volumen sanguíneo, es mejor no usar AINES. Hay otros analgésicos muy buenos, la morfina, parientes de la morfina, que son titulares. No significa que el paciente vaya a quedar adicto, no, eso no pasa, no pasa. Y que no tienen este problema de bloquear mecanismos de regulación renal en un órgano que es muy sensible a los estados de shock, a los estados de trauma, el riñón. Por supuesto, las quininas, este viejo conocido péptido natriurético particular, auriculina o patriotina, es vasodilatador de esos sistemas. ¿Cuál es la consecuencia de la vasodilatación? Lo contrario a la vasoconstricción. Una pregunta sobre los efectos que tienen los fármacos antihipertensivos, ¿actúa sobre ambas arterias o sobre una? No sé. Depende del tipo de medicamento. Si es un modulador del sistema simpático, pues modulará más sobre la aferencia, que tiene mayor densidad de inervación simpática. Y en eso también radica la escogencia del buen antihipertensivo. Hay unos antihipertensivos que no se recomiendan para personas que ya tienen algo de daño renal. Una preguntita, esa vasoconstricción o vasodilatación es en las aferentes y en las eferentes. Claro. Profe, es que yo tenía entendido que el péptido natriurético lo que hacía era hacer una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la eferente. Entonces, pues, como es o sea, ¿por qué en la arteriola aferente hace una vasodilatación y en la eferente hace una vasoconstricción? El péptido natriurético auricular es uno de los reguladores del estado de volumen del organismo. Y su liberación lleva a que haya disminución, o por lo menos intención de disminuir la volemia, lo cual implicaría aumentar la pérdida por vía renal de orina. Por lo tanto, cualquier cosa que aumente la tasa de filtración glomerular, como lo hace el péptido natriurético auricular, puede favorecer la pérdida de orina. De paso, el péptido natriurético auricular bloquea la aldosterona, la liberación y síntesis de aldosterona. Por ese camino va a facilitar, y eso lo vamos a ver más adelante, que haya más sodio dentro de los túbulos, y al haber más sodio se atrapa más agua que va a salir por orina. No es extraño entonces encontrar una gráfica como esta, que relaciona los tres procesos que hemos mencionado: la intensidad del flujo plasmático renal, del flujo sanguíneo renal, en verde del flujo plasmático renal, y en azul la tasa de filtración glomerular. Los tres fenómenos están vinculados a través del proceso de autorregulación. Tienden a mantenerse estables dentro de un rango de presiones que está alrededor de 70 a 150 milímetros de mercurio. Y cualquier caída del flujo sanguíneo renal pues va a modificar la tasa de filtración glomerular. Procesos de autorregulación. ¿Qué hay de especial en la membrana glomerular? Es una membrana que separa el capilar de la cápsula de Goldberg. Tiene la célula endotelial, la membrana basal, los procesos podocíticos
pero también uniones, características de esa membrana basal y características de esos procesos podocíticos de unión que hacen una membrana de una permeabilidad selectiva muy especial. Aquí, por ejemplo, intenta dibujar que un glóbulo rojo no cabe por estos huecos, que la albúmina es demasiado grande para caber por esos huecos, y entonces uno entendería por qué no pasan al otro lado, a la cápsula de Bowman. Pero hay otros detalles. Miren, existe en la membrana celular que hace parte de los podocitos estructuras de tipo glicocáliz, polisacáridos, en buena parte con ácido ciálico, que forman como una segunda malla de filtración. Y esa segunda malla de filtración, en virtud de la disociación del ácido ciálico, genera una carga eléctrica negativa del lado de la cápsula de Bowman. Una carga eléctrica negativa. Y, como sabemos, negativo con negativo se estorban. Para efectos prácticos significa que las sustancias que estando en la sangre sean de carga negativa van a pasar con dificultad a través de estas mallas de carga negativa. En otras palabras, los aniones pasan con dificultad a través de esa malla. La estructura molecular de las uniones entre podocitos, de las membranas basales, pues, tienen proteínas que ustedes conocen por su bioquímica estructural: colágeno tipo 4, protoglicanos, separalsulfato, fibronectina, elactina, podocalicina en el lado del podocito, se une a la actinina, y esto en cierto modo explica que los podocitos tengan movilidad, se abren o se cierran, dejando que haya mayor o menor permeabilidad en esa capa de Bowman, y haciendo que esa membrana tenga una permeabilidad restringida para las sustancias de carácter aniónico, y explicando también por qué hay cierta resistencia al paso de proteínas que en general tienen una carga negativa. De hecho, cuando se mira la manera en que transcurre la filtración glomerular, si pensamos en una sustancia de tipo dextrano de carga aniónica, noten ustedes que tiene una menor permeabilidad comparado con lo que pasaría con los dextranos de carga positiva, que pasarían más fácil a través de esa barrera molecular en el glomérulo. Seamos todavía más detallistas. Decir que en la cápsula de Bowman hay solamente un líquido libre de proteínas, pues es la manera de empezar a conocer. De hecho, no es absoluto. Hay pequeños péptidos que se filtran. La insulina se filtra, la ADH se filtra. Cadenas peptídicas. Casi sin ninguna restricción. Se filtran los electrolitos, los azúcares, aminoácidos, lípidos, todo eso se recoge en la cápsula de Bowman. Sin embargo, ya veremos que en la orina, por lo menos los péptidos, no se deben encontrar, proteínas sí que menos, porque los túbulos, particularmente proximales, se encargan de recoger eso que se haya colado, esas pequeñas proteínas, y las procesan.
Nuevamente, les cuento que la inulina es ese polisacárido del tamaño justo a los poros de la permeabilidad glomerular y que es como la molécula de estudio de esa permeabilidad del capilar glomerular. En el filtrado encontramos sucrosa, glucosa, urea, agua, cloro, potasio, sodio, todo lo demás que hace parte del plasma. ¿La inulina se filtra o no se filtra? En un 98%. Es el tamaño molecular a partir del cual la ida para arriba ya es mucho menos porcentaje. Simplemente para recordarles, muchos de ustedes ya conocen con más detalle el hecho de que esa membrana glomerular, allí donde se inicia la producción de orina, puede ser atacada por diferentes patologías, algunas de origen inmune, inflamatorio, autoinmune, vasculitis, daño directo a la membrana basal glomerular, glomerulonefritis, por anticuerpos cruzados contra otras moléculas. El más repasado, recordado, es al estreptococo, la respuesta inmune que es cruzada y entonces los anticuerpos terminan dañando la membrana glomerular. El daño de la membrana glomerular generalmente se traduce en inflamación, aumento de la permeabilidad y entonces se filtran proteínas que no se alcanzan a reabsorber, a procesar y salen en la orina. Entonces, cuando salen en la orina se habla de proteinuria, una concentración que entre más alto habla de más daño del glomérulo. Una pregunta. Quería saber, he oído y he leído que hay ciertos antibióticos que pueden generar falla renal. ¿Sería por lo de la vasoconstricción o porque tiene un efecto tóxico directo? Hay muchas sustancias que pueden dañar el riñón, probablemente no solo en el glomérulo. El glomérulo es el sitio donde se empieza a procesar el líquido que sale de la orina, pero todo lo que pasa en los túbulos son células epiteliales, unas expuestas al bordecito del aporte de oxígeno. Si llega una sustancia que bloquea esa entrega de oxígeno de los capilares ventriculares o que daña el tejido epitelial, pues va a llevar a daño, a insuficiencia renal. El glomérulo es solo una parte del proceso. Y esto hay que pensarlo bien, porque a veces los médicos nos quedamos pensando que la insuficiencia renal solo ocurre por daño en el glomérulo. Resulta que no, el glomérulo es la primera parte de la nefrona. ¿Qué se denomina depuración renal de una sustancia? ¿Cómo se estudia esa depuración renal? Digamos que es la cantidad de plasma que se limpia, aclara o depura de una sustancia en la unidad de tiempo. Entonces, el concepto de depuración tiene unidad de tiempo. Miremos aquí este pedazo donde dice depuración renal. Se tiene el modelo de nefrona con sus capilares.
fácil el concepto de depuración. Bueno, siendo la depuración un proceso en el cual dinámicamente se mide la cantidad de plasma que pasa y es limpiado, dinámicamente significa en el tiempo, las unidades de esa depuración van a tener en cuenta la concentración de sustancia que se encuentra en la orina, la concentración de sustancia que hay en el plasma, una relación entre los dos, concentración de sustancia en la orina con relación al plasma, y el volumen de orina que en la unidad de tiempo, por ejemplo un minuto, se está analizando. La depuración, al hablarnos de una sustancia que está en el plasma, pues será el resultado de lo que ocurre en la filtración, si alguna cantidad de esa sustancia se secreta y la cantidad de sustancia que pueda ser reabsorbida. El balance total de masa es eso. La sustancia que se filtra, la que pueda ser secretada o la que pueda ser reabsorbida, eso es lo que va a dejar la cantidad de sustancia en la orina. Concentración urinaria y plasmática deben estar en las mismas unidades, por ejemplo miligramos por mililitro. Por eso aquí señalo que estas unidades se cancelan, quedando la depuración expresada en mililitros de plasma por minuto que fueron limpiados o depurados de esa sustancia particular. Si la sustancia se filtra, pero no es ni reabsorbida ni secretada, pues entonces esa sustancia nos servirá para mirar el proceso de filtración glomerular. Y la sustancia que se utiliza para evaluar esa tasa de filtración glomerular es este polisacárido que es la inulina. Condición: la inulina no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales. Luego, la inulina que aparece en la orina, el único camino que tuvo fue filtrarse. Se utiliza, por ejemplo, una infusión intravenosa de inulina y se logra en el plasma, por ejemplo, una concentración de 4 miligramos de inulina por litro. Se toma una muestra de sangre y se mide la cantidad de inulina. Se mide la cantidad de inulina que se excreta por la orina. Por ejemplo, en una hora se eliminaron 30 miligramos de inulina, lo cual representa que esa inulina que se encuentra allí, si la referimos a un minuto, pues vamos a encontrar la manera de decir la tasa de filtración glomerular fue de tantos mililitros de plasma que portaban esa inulina. Para tener las unidades en la misma dimensión, si tenemos 4 miligramos por litro de inulina
en el plasma, 30 miligramos por hora se recogen en la orina, pues la tasa de filtración glomerular será equivalente a unos 7.5 litros de plasma por hora. Si uno lo divide en 60, pues le va a dar ¿cuántos mililitros por minuto? En general, la tasa de filtración se refiere a unidades de mililitros por minuto. Decimos, es el plasma que se depura de una sustancia cada minuto. No es la cantidad de orina que se forma por minuto, no. Es la cantidad de líquido que se recoge en los millones de nefronas que configuran los riñones del sujeto. Para estudiar solamente el glomérulo se utilizan sustancias que solamente se filtren. ¿Cuál es la sustancia que se utiliza para estudiar el flujo plasmático renal? El ácido para-aminohipúrico. Porque se pega a las proteínas, porque no se filtra, etc. Y solamente estudia flujo plasmático renal. Pero como estamos hablando de tasa de filtración glomerular, ¿cuál es la sustancia que se utiliza para estudiar la filtración glomerular? La inulina. Son dos sustancias que con frecuencia se habla o se menciona en las fisiologías renales. Uno para estudiar qué tanto plasma fluye, eso ya lo mencionamos ayer. Otro para estudiar qué tanto plasma se filtra. ¿Cuál es? La inulina. ¿Cuánto es el valor normal de tasa de filtración glomerular? En los humanos, adultos, sanos, entre 130 más o menos 20 mililitros por minuto por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Otra vez nos encontramos con ese terminito, superficie corporal. ¿Qué representa eso? La relación general entre peso y talla. Y se hace referencia al sujeto, llamemos típico, al sujeto humano ideal, alrededor de 1,80 de estatura y unos 70 kilos de peso. Generalmente y durante mucho tiempo se han utilizado referencia al humano hombre. Puede ser porque eran los voluntarios que estaban en las facultades de medicina y entonces eran los que más usaban. De alguna manera se hacía referencia a la mujer, estamos en un concepto un poquito de menos valores fisiológicos de lo que sea. Cuando decimos 130 más o menos 20, significa que en el humano, en el adulto de ese tamaño, puede ser 150 o 110 mililitros recogidos en los 2 millones de cápsulas de Bowman que existen en riñones típicos. 2 millones de nefronas recogen alrededor de 130 mililitros de plasma cada minuto. Se usa la inulina porque es exclusivamente filtrada, porque no se secreta y porque no se reabsorbe. Esa es la sustancia ideal. Pero eso no la tenemos en todas partes.
Así como no se usa el paramino y curato todos los días, tampoco se utiliza la inulina todos los días, porque eso es un estudio fisiológico, es para laboratorio de fisiología, voluntario, es una trama. En clínica nos toca usar algo que nos hable de la misma función, que tenga algo parecido. ¿Y qué es lo que se utiliza? Una sustancia que produce el organismo, y particularmente de la actividad muscular. Ustedes saben, en el músculo es muy importante la presencia de la creatina, es el enlace del fosfato con el ATP, depósito transitorio de ATP. Y la creatina se biotransforma a creatinina, que se sale a la sangre y que cuando pasa por el glomérulo se filtra. Se filtra con muy poquita secreción, con casi nada de reabsorción. Entonces se parece a la inulina. Y a lo largo del tiempo en clínica, para evaluar la filtración en los glomérulos, se aprovecha esa sustancia endógena, la creatinina, para hacer las cuentas, los cálculos de depuración y hablar de la depuración de creatinina. Les recomiendo que miren este trabajo del New England Journal of Medicine de junio 8 de 2006. Tiene un artículo que evalúa justamente la depuración renal, la filtración glomerular, utilizando creatinina y utilizando inulina. Noten ustedes tasa de filtración glomerular contra concentración de creatinina en la sangre. El grupo hombres y hombres negros frente a caucásicos o blancos. Este es el comportamiento de todas esas mediciones que caen dentro de una franja de comportamiento en donde el valor normal de concentración de creatinina en la sangre, valor un poquito inferior a 1 miligramo por decilitro, nos habla de una depuración de creatinina cercano a 120, 110 mililitros por minuto. En las mujeres también existe, por supuesto, una distribución de esa depuración, dado que la creatinina proviene de la masa muscular. No es raro decir que por factores genéticos el sexo femenino tiene menos masa muscular, tendrá menos creatinina y por lo tanto la depuración de creatinina va a ser un poquito menor numéricamente que en el caso del hombre. Y cuando se habla de diferencias entre hombres o mujeres de raza negra, de raza blanca, pues eso nos habla de que biológicamente, evolutivamente hay pequeñas diferencias a las que se le pone atención. La interpretación de una tasa de filtración glomerular en los chocoanos negros es un poquito diferente a la interpretación de personas blancas o bogotanas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver por qué. La depuración de creatinina está en relación con el porcentaje de función renal que tenga la persona.
Si los riñones funcionan saludablemente, al 100%, la tasa de filtración glomerular o depuración de creatinina está al tenor de los 120 mililitros por minuto. Pero noten ustedes que si los riñones van perdiendo capacidad funcional, la depuración de creatinina va cayendo casi linealmente. Depuración de creatinina nos habla de los mililitros de plasma que fueron limpiados de creatinina al pasar por los glomérulus. Pero esta gráfica de relación lineal se complementa con esta otra, donde tenemos depuración de creatinina ahora en la abscisa, concentración de creatinina en la sangre, fíjense, son dos cosas distintas, y una relación inversa, línea, de póliza. Y debajo otra escala que nos habla del número de nefronas funcionales. Los dos riñones, los humanos, en conjunto tienen algo así como 2 millones de nefronas. Esas 2 millones de nefronas saludables generan una depuración de creatinina, como la que hemos dicho, alrededor de 120 mililitros cada minuto. Y a su vez se expresa porque la creatinina en sangre, lo vemos por debajo de 1 miligramo por decilitro. Sin embargo, la creatinina en sangre que nos orienta sobre la filtración glomerular no es muy sensible por eso. Miren, aquí hay una etapa donde la curva permanece más o menos plana. Y en la concentración de creatinina en sangre es menor que 1. Pero el número de nefronas puede ir disminuyendo. Ustedes dirán, no, hay 2 millones de nefronas. ¿Será que uno se siente bien diciéndole, no, se le dañaron 500.000? No le quedan sino 1,5 millones. 1,5 millones. En 1,5 millones de nefronas ya se han dañado 500.000. ¿Y eso qué significa? Que la persona se está enfermando y apenas la concentración de creatinina en la sangre está pasando de 0,8 a 1. Los laboratorios clínicos dicen la concentración de creatinina en sangre normal está entre 0,5 y 1,2 o entre 0,6 y 1,2 miligramos por decilitro. Eso es el doble del valor. La creatinina entonces como tal, la concentración de creatinina como tal, no es muy sensible a la pérdida de nefronas, a la pérdida de depuración. Cuando la creatinina se suba a 1,8, 2 miligramos por decilitro, ya se han dañado la mitad de las nefronas, 1 millón de nefronas, 50% de la función renal. Eso es gravísimo. Entonces, aunque en el ambiente médico clínico utilizamos la creatinina en la sangre medida para evaluar el bienestar de los riñones, miren ustedes cómo es un valor que no nos habla realmente de esa filtración glomerular, de ese bienestar de la mayoría o del conjunto de todas las personas.
porque la creatinina puede seguir manteniéndose baja aun cuando tengamos pérdida del número de nefronas. ¿Que por qué se utiliza la creatinina? Pues porque es endógena, no cuesta producirla. Segundo, porque sí se filtra, se secreta poquita, se reabsorbe casi nada, se parece a la inulina. La inulina es más costosa, más aparatosa, la persona tiene que estar un tiempo recibiendo goteo de inulina hasta que se estabilice la concentración en el plasma, etcétera, etcétera. Entonces, si fuera por eso, medir la depuración renal, la filtración glomerular sería muy difícil. En cambio, con la creatinina, algo se ha logrado. Entonces, en este caso, donamos serían también A la mitad, sí, claro, 50%. ¿Y la inulina sí es sensible a la pérdida De nefronas, más sensible. Y hay otra sustancia que se está apenas conociendo, todavía es costosa su análisis, que es la cistatina C. La cistatina C es una pequeña proteína, se encuentra en muchas células, se libera y por lo pequeña es libremente filtrada, digamos, procesada por el riñón. Casi no se afecta ni por la edad, ni por el sexo, ni el tamaño corporal, ni por factores que sí afectan a la creatinina, inclusive el efecto del cigarrillo. Esta cistatina C ha mostrado una muy buena correlación con la tasa de filtración glomerular. También es una sustancia endógena. Noten ustedes que el valor, digamos, entre comillas, normal de su concentración es parecido al de la creatinina, menor que 1, y nos habla también de tasas de filtración glomerular por arriba, por lo menos de 90, de 100. Y por supuesto, si la tasa de filtración glomerular empieza a disminuir, la concentración de cistatina irá aumentando. Los estudios de poblaciones han mostrado una menor dispersión de los resultados de laboratorio entre creatinina y cistatina C. Ambos evalúan la tasa de filtración glomerular, pero con menos dispersión, con, digamos, más sensibilidad, la cistatina C. Problema, está recién descubierta, todavía su análisis es costoso, pero se propone que en casos especiales pues, se asuma ese costo. Los cambios en la tasa de filtración glomerular, lo que va bajando esos 120 mililitros por minuto en un adulto, se traducen en el concepto de riñones que funcionan, entre comillas, normalmente, riñones enfermos o riñones en falla. Ciencia real. Por ejemplo, para efectos de la homeostasis hidroelectrolítica general, pues es posible que perder función renal a la mitad de 120 mililitros de tasa de filtración a 60 todavía sea tolerable. Pero bajar de 60 y ubicarse a 20 o 15 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular
ya habla de enfermedad renal, diversos grados de enfermedad renal. Calidades de orina distintas, volúmenes urinarios distintos, regulación de la presión sanguínea distinta, eritropoyesis diferente, todo lo que hemos mencionado pertenece a la esfera de función renal. Y cuando la depuración renal es menor de 15 mililitros por minuto, definitivamente estamos ante la situación de insuficiencia renal. Digamos que es como el espectro general con el cual se utiliza la depuración renal para calificar el bienestar de esta función de estos órganos. Tasa de filtración glomerular. Y el valor de la tasa de filtración glomerular es igual para todos o varios. ¿La qué? El valor de la tasa de filtración glomerular, el valor máximo es de 120 mililitros. No, dijimos que alrededor de 130 más o menos 20. Algunos libros dicen 125. Creo que todo paciente con falla renal debe estar en diálisis o Si tiene función renal residual, puede que aún sea capaz de modular su balance de líquidos, su excreción de solutos, particularmente de sodio y potasio, sin que se afecte el funcionamiento general, pero puede llegar a un punto en donde ya no dio más y entra a pensarse en una terapia de reemplazo renal. Ya saben ustedes que la cantidad de plasma que se filtra cada minuto se llama tasa de filtración glomerular. Ahora, el plasma contiene sodio, potasio, glucosa, muchas cosas, en concentraciones distintas. Y lo que se filtra hacia la cápsula de Bowman es lo que va a empezar a correr por los túbulos para que los túbulos lo procesen. Lo que se filtra a la cápsula de Bowman en cada una de las sustancias se llama carga filtrada. La carga filtrada es la tasa de filtración glomerular, los mililitros de plasma que se filtran, por la concentración plasmática de esa sustancia. Por ejemplo, si tenemos una concentración de sodio de 140 milimoles por litro, lo que equivale a 0.140 milimoles por mililitro, al mirar la carga filtrada con una tasa de filtración ideal, típica, normal, de 125 mililitros por minuto, pues será 17,5 milimoles por minuto o 1050 milimoles de sodio que se filtran cada hora. Esto es el sodio que se entrega con esa tasa de filtración glomerular que tenga la persona, por ejemplo, el valor ideal es 125. Si hablamos del cloro, el cloro tiene una concentración plasmática de 100 milimoles por litro. Equivale a una carga filtrada de 750 milimoles por hora o 12.5 milimoles por minuto. Y lo mismo podemos hacer según la concentración de potasio, de calcio, de carbonato, glucosa y creatinina. Carga filtrada es el producto de la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de esa sustancia particular. Entonces, la carga filtrada es un indicativo particular de una sustancia, según la concentración de ella. Concepto de carga filtrada. Ya hablaremos, cuando avancemos por los túbulos, de qué se hace con esta carga filtrada. Por ahora, estamos mirando el glomérulo. Y dentro de esa mirada del glomérulo, pues está el aparato glomerular.
Ya dejamos la mecánica de la filtración, por ahora ya sabemos cómo se produce el líquido de la cápsula de Bowman, y ahora vamos a mencionar unas cositas del aparato intraconductal. Un esquema donde se muestra la arteriola aferente, la arteriola eferente, las células de mesanquio, el túbulo distal de esa nefrona que llega y hace un contacto con las células de la arteriola aferente y con las células del mesanquio de esa zona. Todo este conjunto es lo que se denomina aparatos de ultraconductal. ¿Cómo funciona, cómo regula la función renal del aparato ultraconductal? Una de las funciones de ese sistema se denomina retroalimentación o feedback glomérulo-tubular. A ejemplo tomado de Silver. Si por la arteriola aferente entra suficiente flujo sanguíneo renal a una presión alta, pues la tasa de filtración glomerular aumenta, porque aumenta la presión en los capilares glomerulares. Si aumenta el líquido en la cápsula de Bowman, pues el líquido que fluye por los túbulos renales aumentará. Aumenta el flujo a lo largo del asa de Henle y retorna al túbulo distal una mayor cantidad de líquido, porque empezó a fluir más por el aumento de la presión en la arteriola aferente. En el momento en que ese líquido que contiene electrolitos, particularmente sodio, llega a la mácula densa, allí en la mácula densa se liberan sustancias, por ejemplo, vasoconstrictoras, que llevan a la vasoconstricción de la arteriola aferente, allí, localmente. La vasoconstricción de la arteriola aferente hace que baje la presión en los capilares y baja la cantidad de líquido que se está filtrando. Entonces hay una especie de control del líquido que fluye por los túbulos por la información sensada en el túbulo distal que hace contacto con la arteriola aferente en el aparato intraconductal. Y como es una especie de circuito de información sobre sí mismo, se llama retroalimentación o feedback. El resultado de la disminución de la perfusión del glomérulo es que baja la presión hidrostática y por lo tanto baja la filtración glomerular. Entonces, si baja la filtración glomerular, baja la cantidad de líquido que va a fluir por los túbulos y así se va regulando, digamos, momento a momento, esa vasodilatación o vasoconstricción de la arteriola aferente. Pero tiene también otra implicación. Miremoslo de esta manera. Si disminuye la presión arterial, la presión en la arteriola aferente disminuye y por lo tanto disminuye la presión hidrostática en el glomérulo, lo cual hace que se filtre menos, baja filtración glomerular. Si disminuye la filtración glomerular, disminuye la llegada de líquido y sodio, de cloruro de sodio, a la mácula densa. Cuando eso ocurre, las células de la mácula densa liberan renina. La renina termina generando angiotensina 2.
La angiotensina 2 constriñe la arteriola eferente. Cierra aquí. Si se cierra aquí, entonces la presión dentro del glomérulo va a aumentar. Pero recuerden que también puede haber disminución de la resistencia en la arteriola aferente. ¿Qué es disminución de la resistencia en la arteriola aferente? Que ésta se vasodilata favoreciendo la entrada de sangre que filtre más al glomérulo. En otras palabras, con ese esquema que vimos inicialmente, la disminución de la presión arterial que va a disminuir la tasa de filtración glomerular se va a ver, en cierto modo, equilibrada o corregida por un mecanismo donde interviene la renina, la angiotensina. Y no se menciona aquí en este esquema que la angiotensina 2 liberará aldosterona y que esa aldosterona hará que se retenga líquido y sodio, que se reabsorba, lo cual aumenta la volemia y aumenta la llegada de sangre al mismo riñón. Son mecanismos como de retrocontrol en asa, giro, que se ponen en juego gracias a la actividad del aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué hace que se dilate la arteriola para que se disminuya la resistencia? O sea, Por ejemplo, la liberación de prostaglandinas o de quininas. pero por parte de las células musculares. ¿Sí? Células mesangiales. En lo que tiene que ver con la renina, la presencia de sodio, algunos dicen que de cloro, en el túbulo distal, es un mecanismo de estímulo para que las células productoras de renina la liberen. Pero la renina también se puede liberar por estímulo simpático, y mientras que aquí está la arteriola aferente, noten que se ilustra como si recibiera estas terminaciones nerviosas simpáticas en más densidad, en más número que las terminaciones simpáticas que van a la arteriola eferente. Las células mesangiales, ya mencionamos, secretan prostaglandinas. El músculo liso de la arteriola aferente tiene receptores alfa, de tal manera que la llegada de adrenalina o noradrenalina por la sangre puede generar cierre de esta arteriola. En situaciones de estrés, cuando el organismo libera el simpático, la vasoconstricción de la arteriola aferente hace que se filtre menos líquido, porque el organismo interpreta que la situación de estrés es para tener la volemia toda lista para el gasto cardíaco y llevar oxígeno a los tejidos. Si se va a orinar, la volemia, pues clarísimo. Entonces se cierra el riñón, y el cierre de la arteriola aferente conducirá a la disminución del flujo sanguíneo peritubular y potencialmente a la lesión isquémica de los túbulos renales. En otras palabras, el riñón se sacrifica cerrando la pérdida de líquidos con la intención de conservarlo para el sistema circulatorio. Las situaciones de estrés, de trauma, de hemorragia pueden llevar a insuficiencia renal por ese camino. ¿Cómo se sintetiza y se madura la renina? Las células
justaglomerulares tienen el genoma que permite la generación de un RNA que da una preprorenina que se almacena en el Golgi y que puede tener dos opciones: o se liberan las pequeñas vesículas del Golgi con renina inactiva, o se maduran y se libera renina activa. ¿Qué hace que esta renina madure? Estímulos sobre las células glomerulares, justaglomerulares, que lleven a aumentar la concentración de calcio intracelular, por ejemplo, la angiotensina 2, la endotelina, el estímulo sobre los receptores alfa que llegan a estas células. Todo esto va a hacer que el gránulo de renina madura se libere. Y ya en la sangre, la renina hace lo que tiene que hacer. La angiotensina 1, la angiotensina 2 lo convierte en angiotensina 1, y de ahí la angiotensina 2, que se produce en el endotelio pulmonar, producirá los efectos. Y también por vía del aumento del AMP cíclico intracelular, por ejemplo, por acción de los receptores de dopamina de tipo 1, prostaglandinas, como estas dos, la E2 y la prostaglandina E2, estímulo beta o la adrenomedulina, son moléculas que pueden conducir a la liberación de renina. ¿Cómo se modula esa liberación de renina? Por lo que haga lo contrario. Por ejemplo, la adenosina directamente va a disminuir la producción de AMP cíclico, lo cual va a frenar o a disminuir la liberación de renina. Y de otro lado, el péptido natriurético auricular o el óxido nítrico, que son vasodilatadores y actúan por vía del GMP cíclico, pues inhiben la degranulación de la renina y por lo tanto sus efectos sistémicos. Son como los dos modelos de señal reguladora sobre la liberación de renina: calcio intracelular y AMP cíclico, que facilitan esa eliminación. Con mayor detalle, las células de la mácula densa, en respuesta a la presencia de cloruro de sodio, por vías purinérgicas, permiten que las células mesangiales comuniquen a las células productoras de renina la maduración y liberación de estas. Todas estas rayitas doradas son uniones intercelulares casi de tipo nexus, como en el corazón, uniones estrechas de comunicación entre citoplasmas celulares. ¿Y el efecto cuál va a ser? ¿O dónde va a ser? Sobre la célula de músculo liso, la célula endotelial del músculo liso de esas arteriolas aferentes. Dos caminos por los cuales se puede modular la liberación de renina: la presencia de sodio con las células de la mácula densa y la presión de la arteriola eferente sobre las estructuras, la pulsación de la arteriola eferente en las células que hacen parte de ese complejo justaglomerular. Es decir, un mecanismo mecánico. Si la presión de la arteriola aferente disminuye, supongamos por hemorragia, entonces se liberan los estímulos que van a liberar renina. Si la concentración de sodio en la mácula densa disminuye, bien se va a liberar renina. Son estímulos mecánicos, por un lado, del lado de la arteriola aferente, y estímulos salinos, bioquímicos, por el lado de lo que pasa
con las células del túbulo distal que hacen parte de ese complejo yustaglomeralar. El complejo aparato yustaglomeralar tiene entonces 4 tipos de señales de entrada: nerviosas, humorales, mecánicas y el líquido tubular. Las nerviosas a través del sistema simpático, las humorales por las catecolaminas que puedan fluir en la sangre que llega a esas arteriolas aferentes. Mecánico, la presión misma de la arteriola aferente, o sea, esas células de la estructura arteriolar funcionan como varosensores. Y la composición del líquido en el túbulo distal. ¿Cuál es el resultado del estímulo de ese complejo yustaglomeralar por cualquiera de esas 4 formas de estimular? En primer lugar, la tendencia a que aumente el flujo sanguíneo renal. Lo que va a modular es justamente la retención de líquido, que aumente la presión sanguínea y eso aumentaría el flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, que aumente la tasa de filtración glomerular. Y también, pues que aumente, por efecto de la renina, la posibilidad de que se forme angiotensina 2. Con esto, a través de la aldosterona, que se retenga sodio y agua, lo cual aumenta la volemia y mejora la presión hidrostática sobre los capilares glomerulares, sobre la misma filtración glomerular. Entonces, el complejo, el aparato yuxtaglomerular, con por lo menos 4 variables fisiológicas, está regulando la presión sanguínea, la volemia y además, por efecto de la angiotensina, comportamientos como la búsqueda de bebida. Recuerden que en la primera clase decíamos los riñones evolucionan para ayudar a mantener una de las prioridades de la hemostasis, que es el volumen acuoso del organismo. El angiotensinógeno se produce en el hígado. La renina lo transforma en angiotensina 1. Y el endotelio pulmonar, donde hay una alta densidad de enzima convertidora en angiotensina, libera angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene 2 caminos: el efecto vasoconstrictor, pero también, por ejemplo, estimular el comportamiento de la CES, o en la corteza suprarrenal liberar aldosterona, que a su vez lleva a reabsorber sodio, excretar potasio, hidrogenión y reabsorber líquido para aumentar la volemia. Entonces, en esos caminos encontramos la actividad de este componente importante del glomérulo, que es el aparato yuxtaglomerular. Estos son los efectos, digamos, de diferentes sustancias sobre la tasa de filtración glomerular. Tenganlo en cuenta allí. Vasoconstrictores o vasodilatadores que cambian la filtración en el glomérulo. Miren, la endotelina. A veces uno se imagina que eso está solo en los endotelios por allá de los músculos, ¿no? La endotelina, al fluir, al liberarse,
también tiene efecto a distancia renal. Y esta pues es como la última imagen, donde fundamentalmente hace énfasis en que la inervación renal simpática tiene mayor cantidad de fibras sobre la arteriola aferente que sobre las eferentes, y la consecuencia que esto va a tener sobre, por ejemplo, los capilares ventriculares, que son los que se adentran en la médula renal, que son los que van, en cierto modo, a que las células que forman el asa de Henle concentren o no la orina que va a fluir, que se está recogiendo al distal y en el mismo colector. Por todo esto que hemos mencionado, casi que repetitivo y reiterativamente, pues se entiende que el riñón juega un papel central en el control de la presión arterial a largo plazo. Recuerden que el control rápido es fundamentalmente barosensores. El control a largo plazo es neuromoral y mediado el riñón de manera muy importante. Bueno, nos vemos el viernes entonces, por la tarde. ¿Cómo ves tus preguntas? Depende de lo que predomine. Tú puedes tener estímulo simpático que va a generar vasoconstricción, pérdida de la afectación glomerular. Porque a medida que fluye el plasma por el capilar, que está saliendo el agua, la proteína se va quedando.